Chanreto orbisa mengosa sudoras nare realmente en guimnabre ya yo quiso ni que os mendiste naya tenga lo naya lo palan que en ya andon y es dole San Bartolomé Sogocho nasha sonor tapor nostala ruyedo la y tengo un venir juars escuatan don rendole Centro de Integración Social número 8 tamondole yo tante drebisrea na indio las nalo nalo señores Juan Teodor señor Urbis de las treya te ya yedor na bates nalo na Juan Teodor treya ne somos naca ne somos los escuel ne somos das wanjare ne je das wanjator je ya Teodor dos cuar ya je Teodor dos cuar y je Teodor que gip yo estamos en ayelo nalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos aquí en mi canal de YouTube, en la página de Face. Su servidor, amigo Mendiste, los saludo con mucho cariño y pues en esta ocasión les traigo un video para haciéndoles una invitación a todos los niños que nos ven en este canal, en este video, específicamente a los amigos de la Sierra Sur, a todos los niños de la Sierra Sur que desean estudiar aquí en esta escuela que se encuentra en la Sierra Juárez de nuestro estado de Oaxaca, ¿sí? También conocido la Sierra Norte. Me encuentro en el municipio de San Bartolomé Sogocho y esta escuela pues se llama Centro de Integración Social número 8 o CIS 8, ¿sí? Entonces en esta ocasión les voy a mostrar un video más o menos dándoles a conocer, ¿sí? Cómo se trabaja, ¿sí? Y cómo es su infraestructura para que ustedes conozcan. Estamos naya liat ponak royontet orbish je enak plondo dirección bandei tan se ter orbish je anzor tan que orbish nak primaria no zor orgosha porque secundaria porque bachillerato pero nada orba venta becan da escuela enak primaria. De esa manera estamos entrando a la escuela. Esta es el espacio de música, ¿sí? Por aquí se encuentran los jóvenes ensayando. Hoy por las tardes o por las tardes los jóvenes se dedican a ensayar música. Y pues aquí los jóvenes niños inscritos en el taller de música, pues por las tardes se dedican a prepararse musicalmente. Por las mañanas los alumnos de primaria reciben clases normales. Actualmente pues nosotros ya iniciamos de manera presencial. Pues ya estamos con los niños a partir del mes de enero. Ahora por la tarde los niños reciben sus talleres, lo que es taller de carpintería, talabartería y música, ¿sí? Aquí como podrán observar, esa es la explanada de la escuela, ¿sí? Es la explanada de la escuela del municipio de San Bartolomé Sogocho, ¿sí? La Sierra Juárez. Aquí tenemos los salones, las aulas en donde los niños reciben sus clases, ¿sí? Tedrem dian bish. Tedrem dian bish. Til. Zale orbish nda. Tedor treya. Satan liar las 9, roter la 1. Jetier tiajos, jecher ya. Zoro orbish, reta wis. Jecher las 5. Las 5 de tusni. De jecher. Gule jecher dar leanda tet. Zara. Tío sur leerlo lobor dip yo tante dora dip lo le dip golom lobor dar one renor golom dan renor dar liar dar yon tetmen liar le reyo ta do tet bos tet bos na tet
Aquí los niños desde nivel primaria, secundaria y lo que son el bachillerato, que son especialistas de músicos, pues su hora de levante pues es a las 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Entonces ellos desde que se levantan pues ya se cepillan, se van cambiando, salen de sus dormitorios desde las 5 de la mañana. Los niños de nivel primaria pues se cepillan, se cambian y a las 6, 6 y media, dependiendo de las actividades, se forman para hacer el aseo. Hacen el aseo de la escuela, almuerzan. Posteriormente a las 9 de la mañana inician sus clases, ¿sí?, en las aulas, ¿sí?, en sus clases académicas. Entonces aquí de esta manera estamos llegando al taller de talabartería, ¿sí? Aquí tengo a mis amigos Miguel Ángel, a Carlos, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Ángel Gabriel. Ángel Gabriel, a mi amigo y mi alumno Chirristian, ¿sí? Ellos los confunde uno mucho porque son 4 alumnos que vienen. ¿De dónde vienes? San Antonio de Las Palmas. San Antonio Las Palmas. ¿Dónde se encuentra el municipio de qué? Santiago Jocotepec. Santiago Jocotepec, ¿verdad? Choapan, pertenece a Choapan, ¿verdad? Y Chirristian, ¿de dónde vienes, Chirristian? De Santiago La Lopa. Santiago La Lopa, aquí mismo en la Sierra Juárez. Y vamos aquí mi alumno también, Tlaloc. Tlaloc, ¿de dónde vienes, Tlaloc? San Juan Petlapa. San Juan Petlapa, y él habla chinanteco, ¿verdad, Tlaloc? Sí. Bueno, vamos a pedirle a Tlaloc que nos diga en chinanteco. Yo me llamo Tlaloc. A ver, Tlaloc. Nashi Atlaloc. Nashi a Tlaloc, eso, muy bien. Y dinos en chinanteco, Tlaloc, a mí me gusta estudiar en esa escuela. En O Yala. Eso, qué bonito, miren, qué bonito. Y aquí tenemos a Miguel. Miguel viene de aquí del Valle Central, es de Oaxaca, pero en esta ocasión también le gusta el taller de talabartería. Aquí Tlaloc vamos a estar cortando. ¿Para qué, Tlaloc? Para hacer las guaraches que está cociendo Chantel. Para coser los guaraches. Aquí estos muchachos ya empiezan a coser los tenis. Aquí vemos a mi alumno Chirristian también elaborando un guarache, ¿sí? Y aquí tenemos también las chicas, ¿verdad? Ellas están haciendo unos guarachitos. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Nelly. Nelly. ¿De dónde vienes, Nelly? De Santa Catarina y Yahuillo. Santa Catarina, Yahuillo. Yahuillo está cerca de acá. Y aquí también las chicas también están trabajando, están cosiendo los guaraches, ¿sí? Aquí se trabaja la piel. Y vamos a conocer la parte de dentro del taller. La parte de dentro del taller. Aquí miren, aquí es en el interior del taller de talabartería. Aquí el maestro curte más de 30 años de servicio. Tiene maquinaria, ¿sí? Entonces aquí tiene algunos alumnos también que están trabajando el guarache. Vamos a ver, aquí tenemos al alumno Jaciel haciendo un... Hola Jaciel, ¿cómo estás? Bien. A ver, mírame. Eso. ¿Qué estás elaborando, Jaciel? Un llavero. Un llaverito. Es un guarachito, ¿verdad? Aquí tenemos al maestro, al encargado del taller de talabartería. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí vemos también apoyando a los niños. ¿Cuál es su nombre, maestro? Javier Díaz Martínez. El maestro habla la lengua mije. Vamos a pedirle al maestro que nos hable, que nos diga cómo se siente en el CIS en mije. ¿De dónde es? A ver, maestro. Bueno, yo soy originario de Santa María, Tlahuitoltepec, Mije. Y aquí me siento a gusto, ya llevo más de 30 años trabajando en esta escuela. Y pues les voy a hablar algo en Mije, ¿no? Mechmuguktak. Yamos dan una mujer. Mache una oct de giyuh sahache kuk zum pustek yoya yo enseñando un gacho hada enseñar una oct de giyuh te ya atputum. Muy bien. Muchas gracias, maestro. El maestro habla
la lengua mije. Y pues aquí él es el encargado del taller de talabartería, ¿verdad? Y aquí tenemos a otro de mis alumnos. ¿Cómo te llamas? Diego, Diego. ¿Qué lengua hablas, Diego? zapoteco. A ver, Diego, dinos algo en zapoteco. Dile, me siento contento trabajando aquí. No quiere hablar zapoteco. Sí le entiende, pero igual, eso es lo que pasa. A veces nos da mucha pena hablar nuestra lengua materna con la que nacimos, ¿sí, verdad? Y eso es lo que estamos batallando día a día, ¿sí? Tratando de impulsar la lengua materna, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a las chicas, también hablan zapoteco. Y aquí estamos llegando al taller de lutería. Es un espacio donde se dedican a arreglar, a componer instrumentos musicales. Vamos a ver una placa que se encuentra aquí, ¿sí? Entregan en donación el taller de lutería en beneficio de la comunidad de Sogocho, Oaxaca. Reveló esta placa Miguel Bosé, ¿sale? Miren nada más. Entonces ese es el taller de lutería. Vamos a hacer nuestro recorrido. Entonces también en la parte de abajo estamos llegando al taller de carpintería, ¿sí? Aquí estamos llegando al taller de carpintería, donde los niños también están muy contentos. Vamos a preguntarle, hoy él es nuevo, acaba de ingresar. ¿Cómo te llamas? Howard David Ángeles Carlos, ¿De dónde eres? de Playa Vicente. Playa Vicente. Hoy es su primer día en el CIS. ¿Y cómo te sientes? Bien contento. Yo en principio tenía miedo porque no conocía a nadie, me daba pena, tenía miedo, me daba ganas de llorar. Pero cuando me fui adaptando y me platicaron los niños, se me olvidó. Y dime, ¿qué quieres aprender? ¿O qué estás aprendiendo ahora? Yo estoy aprendiendo carpintería. ¿Quieres aprender a elaborar mesas, sillas, algunos trabajitos en...? Sí, es muy divertido y muy entretenido. Ah, qué bueno, pues felicidades, pues bienvenido también al CIS. Él es, ¿cómo te llamas otra vez? Howard David. Howard David, y viene de Playa Vicente. Pues él se está adaptando apenas, ¿verdad? Aquí tenemos también a, ¿cómo te llamas? Aceladora Isabel Morales. ¿De dónde vienes? De Tabá. De Tabá, San Juan Tabá. Bueno, pues aquí tenemos a esos muchachos también, sí, de carpintería. Ellos aquí se dedican a hacer diferentes manualidades, a usar diferentes herramientas o instrumentos que se ocupan aquí en carpintería, ¿verdad? Aquí están, mire. ¿Cómo te llamas? Luis Ángel. ¿De dónde vienes, Luis? De Chinantiquía. En Antiquía. ¿Sale? ¿Hablas la lengua? Ninguna. Ninguna. Bueno, pues aquí tenemos de todo. Niños que hablan, niños que no hablan. Tenemos al maestro Paciano, que es mucho tiempo, también lleva en el taller de carpintería. Pues ahí se son. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Qué dicen sus chiquillos? Vamos aquí ya entrándole duro ahí. Muy bien, maestro. ¿Cuál es su nombre? Haciendo platón ¿Qué tiempo lleva en el taller, maestro? unos 20 años. 20 años. 20 años, y pues él es el que trabaja con los pequeños. Aquí ahorita están aprendiendo a hacer unas... ¿Qué es lo que están haciendo ahorita, maestro? Palitas. Unas cucharas, unas palas para arroz, para el mole, ¿verdad? ¿Habla usted el zapoteco, maestro? A ver, cuéntenos algo en zapoteco. Zapoteco. En zapoteco, es aquí, de zapoteco de aquí. de- El que usted habla, pues. Sí. Pues ni ya son video que ya par ensayo par no mole. Hablando escucharlo. Muy bien. ¿Y qué nos quiso decir en español, maestro? Pues están haciendo unas cucharitas para el mole, para la atole y el arroz. Muy bien. Gracias, maestro. Pues estamos haciendo el recorrido en los talleres. A todos los paisanos de la Sierra Sur, si alguno de ustedes desea aprender algún oficio, aparte de clases, aparte de recibir, ¿verdad? Aprender a sumar, a restar, a leer, a escribir,
También esto es muy importante para la vida cotidiana. Entonces aquí en el Centro de Integración Social, pues tratamos de acercarnos a una educación integral, ¿sí? Integral porque se forman los niños para la vida, ¿sí? Para la vida, no todo es en la escuela, sino que también a veces ellos necesitan de ciertas herramientas para poder enfrentarse a la vida que se presenta. Entonces, aquí están los chiquillos. Nos vemos luego, chicos. Hasta luego, adiós. ¿Sale? Pues vamos a seguir con nuestro recorrido. Estamos a Orba, Reurvishba, en dos ya. Nadie en que te squar, chore mat, te llamen len yetkat. O nadie en que te squar. Buyo him de lud va, de lud nati amzin de nar amzin betan shunde. Esa es la cancha. Van está. Cancha que Reurvish en Gudlas. Aquí esas aulas, esos edificios que ven ustedes ahí, es el dormitorio de las niñas, en donde se encuentran las niñas nosotros le llamamos dormitorio 1, dormitorio 2, porque en el 1 se encuentran las chicas de secundaria, de bachillerato, y en el 2 pues se encuentran las niñas de primaria, ¿sí? Entonces ellos aprenden a compartir, a convivir, ¿sí? Con diferentes niños de diferentes características, ¿sí? Entonces aquí ahorita nos vamos al taller de música. Entonces vamos a ver a los chiquillos que me están llamando de este lado. Están muy contentos, ¿verdad? Nale en solador, bisnje, antedor golor, antedor dos cuartos. Estamos irjena. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Qué están haciendo? A ver, vamos a ver tu cuadernito. Miren, estas son sus primeras lecciones, sus primeros trabajos en cuanto a música. ¿Cómo te llamas? Jareni. Jareni. Ellos se encuentran aquí con la maestra Norma. Sus trabajos, aquí están entregando sus lecciones. Buenas tardes, maestra Norma. ¿Cuál será? Ese es el nivel inicial. Estamos en Jay, ante Dorbish, dos cuar, Jogor, Tedor, Golgor, Shatabishor, Nale en Zonazor, Te Ashudor, Retabishia. Pues aquí ese es el nivel inicial de los chiquitos de primero y segundo grado. Y pues ahora nos vamos al taller de música, pero de los niños que ya están avanzaditos, Aquí tenemos la biblioteca escolar, ¿sí? Es la biblioteca donde los niños por las tardes, por las noches vienen a leer, ¿sí? A hacer sus tareas. Pues ese es todo el recorrido. La escuela es muy grande. A todos los paisanos de la Sierra Sur, de verdad les invito a que, pues, si tienen la oportunidad de mandar a sus hijos de nivel primaria, esta invitación es básicamente para nivel primaria. ¿Por qué? Porque la escuela es para eso. Hay beca que nos otorga el GIEPO para los niños de primaria, y pues nosotros estamos haciendo esta invitación. Yo en lo personal se lo hago a mis paisanos a través de mi canal, a través de la lengua materna también. Estamos en taller música, tanteador. Aquí tenemos al taller avanzado de música a los niños de primaria, y pues ellos repasan sus lecciones. Aquí lo que vamos a escuchar son puras notas musicales.
Mai avis na lom salud. Cholea mai. Cholea. Cholea. Tú dijiste, no dijiste. Cholea. Estamos dándole. Son la llenaren dola. Somos dola. Llenaren. Lonzo. 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 Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué hiciste? Aquí tenemos al maestro Humberto, él les enseña música, ¿verdad? ¿Qué nivel es, maestro? El nivel de iniciación musical, del nivel primaria. Primaria, ellos ya están más avanzaditos. Los pequeñitos que vimos en la parte anterior, pues son los que apenas, ahora sí que están en nivel inicial. Ellos son los que ya están en entonación, Estos son en entonación y solfeo. entonación y solfeo. Miren, ahí podrán observar. Vamos a preguntarle a un niño por acá, a ver, de dónde vienen. Un niño valiente por acá, ¿verdad? A ver, jovencito, dime de dónde vienes. De Ocotlán de Morelos. Ah, él es de Ocotlán, de Valles Centrales. ¿Cómo te llamas? Genaro Raimundo López Sánchez. ¿Te gusta el CIS? Sí, ¿Por qué? porque es muy bonito y me enseña muchas cosas. ¿Qué les puede decir a otros niños que ven este video? Que vengan a esa escuela, que es una institución muy bonita en la cual te enseña muchas cosas. ¿Qué más, aparte de aprender música, qué más hacen aquí en el CIS? Pues aquí también enseñan otros talleres como carpintería, talabartería, panadería. Y este es un internado en el cual te dan el hospedaje y la comida. Muy bien, te dan el hospedaje y la comida. Entonces, ¿qué otras cosas hacemos en los tiempos libres? Nos ponemos a leer o hacemos alguna comisión. ¿Qué son las comisiones, Genaro? Te dan una área donde tienes que limpiar con un grupo de tus compañeros. Muy bien, es donde se lleva a cabo el tequio, ¿verdad? Sí. Muy bien, y entonces aquí los niños en sus ratos libres, sábados y domingos, se dedican a limpiar la escuela, a barrer, a darle mantenimiento, ¿no? Cosas que realmente están a su alcance, ¿sí? Entonces ellos se dedican aquí a sembrar, a hortalizas, a sembrar plantitas, ¿sí? Ellos desde muy temprano, como yo les decía, se dedican a hacer el aseo, ¿sí? De sus áreas, sus salones, ¿sí? De sanitarios. Entonces, aquí queremos a un niño que hable la lengua materna. A ver, alguien que habla el zapoteco. A ver, esos valientes me gustan. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Jesús. Jesús. A ver, Jesús, dinos en zapoteco, ¿cómo te sientes en el CIS? Vino. Vino. ¿De dónde eres? De San Bartolomé, Sogocho, Villalta, Oaxaca. Entonces, vamos a preguntarle ahora a Jesús, ¿cuántos años tienes? 10. 10 años. ¿En qué grado vas, Jesús? En cuarto. En cuarto. ¿Él es de aquí, de esta comunidad? ¿Te gusta el taller de música? Sí. Sí, muy bien. Entonces, pues son los pequeños de diferentes comunidades. Tenemos allá a Aurora, Andrea, que viene de la Sierra Mije, a Priscila, que viene de Yalina, aquí al Güero, que es de aquí de la comunidad. Tenemos aquí una chica de San Juan Tabá, ¿verdad? Todos los alumnos de aquí, o algunos son de aquí, algunos vienen de otros lugares. Pues bien, chicos, saludos. Muy bien. Pues así es, amigos. Reta Urbish. Thank you, Wimnabre. Reta Shawosh. De las na yedo, tedo, jendo, nan jea, lon. Ya na nakshu tedo, Urbish jea. Estamos en Keto Squam Nabre. De Wi, hoy. Yo lo hoy. Tedo. Pues aquí, este es el pequeño recorrido que le estoy dando a las instalaciones del Centro de Integración Social número 8, ¿verdad? Entonces, aquí ya sonó el silbato porque ellos en esta hora pues tienen un pequeño receso para respirar, ¿sí? Para jugar, para divertirse, ¿sí? Entonces vamos ahora a hacer un recorrido por el dormitorio. Como le decía al alumno Genaro, aquí en esta escuela les brindan el apoyo, la beca, que consiste en hospedaje y alimentación.
Sí, de verdad créeme que los niños duermen muy bien. Apenas renovaron colchones, sí. Ahorita a lo mejor está cerrado, pero están muy contentos, muy satisfechos por el servicio, ¿sí? Los compañeros que trabajan en cocina, en comedor, pues son compañeros también del GIEPO. Y vamos a ver si está abierto, está cerrado. Ah, tuvimos suerte. Sí, está abierta. Entonces, ese es el espacio en donde ellos ocupan, el dormitorio, ¿sí? Créanme, son bonitos espacios, miren, les dan sus espacios para dejar sus cosas. Como les digo, son colchones nuevos, desde las 5 de la mañana, 5 o 6, dependiendo de las actividades, pues los niños tienden su equipo de cama, ¿sí? Ordenan sus cosas y se levantan, asean sus dormitorios, ¿sí? Y se van a sus actividades. Posteriormente almuerzan y después reciben sus clases. A la 1 de la tarde es la hora de baño. A las 3:30 de la tarde, a las 2 de la tarde reciben su alimentación de comida. Y a las 3:30 pues vuelven a entrar a sus talleres. Entonces, aquí este es el pequeño video que le hago a todos los paisanos de la Sierra Sur. Aquí vemos llegando a los jóvenes que están ensayando música, ¿verdad? Estos plon jatre urbish plon zor y pues bien amigos, este es son los dormitorios de todos los niveles. Pues aquí los profesores que trabajan aquí, pues no es un horario de 9 a 2, sino que aquí, aparte de ser maestro, pues tienes la labor extra de ser papá, de ser consejero, ¿sí? Aquí es donde realmente el maestro se desempeña con otras funciones, ¿sí? Ser docente no es únicamente el trabajo aquí, sino que también los maestros se organizan para diferentes comisiones, como comisiones de higiene, de orden y disciplina, ¿sí? Comisión de tienda escolar, agricultura, pecuarias. Ahorita actualmente el área de pecuarias, pues el maestro tiene algunos animalitos, ¿sí? En la cual los mismos niños son los que los crían, los cuidan, les dan de comer. Y pues esto es un pequeño video que comparto en mi página, en mi canal, para hacerles la invitación a todos mis paisanos, a todos los niños y niñas de educación primaria que quieran venir a incorporarse a nuestro centro, pues serán bienvenidos. Y cualquier información, pues ahí está mi canal, ahí están mis datos, o también aquí vemos la dirección. Y los amigos, me despido de ustedes. Estamos dando cuam no abreguiré orbi señor de las ted. Señor de las ted, señor de las ted, y aquí pues vemos el taller de panadería también. Ahorita pues el maestro está haciendo pan con algunas chicas de secundaria, porque son las chicas que... Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Ya haciendo pan o pizza? Vamos a hacer unas pizzas. Ah, Hasta el pan ahí. qué bueno. Aquí tenemos a Berenice, una chica de secundaria, y a... ¿Cómo te llamas? Ana María, ¿verdad? Que están ayudando a hacer la pizza, ¿verdad? Entonces, pues amigos, estamos llegando a la parte final de este video. Espero que les guste. Espero que les guste. Y qué bueno que nos encontramos a la maestra Gisela, porque nos va a decir algo en zapoteco de aquí de la Sierra Juárez. Maestra, díganos en zapoteco
una invitación a niños de primaria a la región de la Sierra Sur o a otros niños que ven este video. de CIS número 8. Es un internado. Se ya clase de guirle o aquí de. Entonces se ha habido rinco, habido chaque, habido este, desde la UT. Yo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado. Yo este primaria o aquí. Ustedes hasta ahí yo secundaria, así bachillerato, que ya clase de guirle. Gracias. ¿Cuál es su nombre, maestra? Gisela Robles. Gisela Robles. Ella es de... Yo soy de San Andrés ya. San Andrés ya. Ah, de aquí de la Sierra Juárez también, ¿verdad? Sí. Muy bien. Está haciendo la invitación. ¿Así es, maestra, en zapoteco? Sí, estoy haciendo la invitación a todos los que deseen inscribirse al internado. Se conoce como CIS número 8. Acá se aceptan niños para primaria, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Pueden venir a inscribirse para estudiar acá y posteriormente si quisieran o desean continuar con la secundaria, con el bachillerato, también lo pueden hacer. Nuestra escuela ofrece esos 3 niveles y pues quien desee puede venir, es bienvenido. Gracias, maestra, gracias. Pues bien, ahí está la invitación, chicos, chicas, niños, niñas, a todos los paisanos, ¿verdad? Reta Urbish, nos dice Nalenzola, donde que estamos en ahí, tolone da. De las nate do. Dios quiere todo muy omnabre. Dios quiere todo de que os mendiste. Pues bien, este es un video que lo hago con mucho cariño, ¿verdad? Para que pues aunque sea uno de mis paisanos que hable zapoteco, pues que venga a hacerme compañía aquí. Sí, aquí en la Sierra Juárez, aquí nos vamos a encontrar. Y pues aquí ya estamos de vuelta a la dirección. Ese es el vestíbulo. Y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Dios quiere todo.